Bueno, muy buenas tardes a todos, bienvenidos a este ciclo que lleva por título México a través de sus libros, que por lo tanto toca temas diversos desde épocas antiguas hasta el siglo XX. Y en esta ocasión, pues tenemos el gusto y el honor de tener aquí en nuestro centro de estudios a la doctora Guadalupe Jiménez Codinac, muy conocida por todos ustedes seguramente. De todas maneras voy a leer una breve síntesis de su amplio currículum. Siempre la doctora es una incansable investigadora con una trayectoria verdaderamente impresionante y sobre todo en sus posturas críticas frente a la historia de bronce. Así es de que, bueno, voy a leerlo para empezar con exactitud a las 12 del día. La doctora Guadalupe Jiménez Codinac tiene su licenciatura en maestría por la Universidad Iberoamericana, doctorado en Historia por la Universidad de Londres, Inglaterra, profesora e investigadora, coordinadora de posgrado en Historia, Universidad Iberoamericana, de 1971 a 1981. Directora del proyecto de archivos españoles en la Biblioteca del Congreso de Washington, lo que le dio una plataforma para interpretar precisamente la época de la Nueva España. Curadora de exposiciones históricas para fomento cultural, Banamex, y asesora de historia de 1992 a la fecha. Es autora de 14 libros, la mayoría sobre la independencia de la Nueva España y de más de 80 artículos para revistas especializadas. Ha recibido varios premios, reconocimientos y, bueno, pues es una referencia escucharla, leer desde luego sus libros, volver a ver la conferencia en nuestro sitio de internet, porque más que nada es una delicia escucharla por todo lo que sabe, por todo lo que nos transmite, y a nombre del Centro de Estudios de Historia de México, Fundación Carlos Slim, te queremos dar las gracias, Lupita, por estar con nosotros. Tú siempre nos has apoyado en cantidad de conferencias, así que nuevamente gracias por tu generosidad y te vamos a escuchar con gran gusto con esta conferencia que lleva por título Historia de la Revolución de Nueva España. Pues sin más, adelante, Lupita, te damos la bienvenida y te escuchamos con gran gusto. Al Centro Carso, su atenta invitación a este curso sobre libros importantes de nuestra historiografía, libros importantes para poder comprender quiénes somos y al saber quiénes somos, pues cómo podemos planear un mejor futuro para esta patria querida. Me ha tocado un libro que es muy importante para los que estudiamos la guerra de independencia. ¿Por qué? Porque es el primer libro que existe escrito precisamente durante esos años por una persona muy especial y muy interesante de la cual vamos a hablar hoy. Esta obra es la historia de la revolución de la Nueva España y esto está escrita en 2 volúmenes por José Guerra. No es un seudónimo este nombre. José Guerra son nombres que sí tiene Servando Teresa de Mier, que todos conocemos como Fray Servando o Padre Mier, pero que es uno de sus nombres. Él se llama José Servando Teresa de Mier y Guerra. Entonces lo que él hizo para pues no usar el nombre con que todos lo conocían, usó su primer nombre y su último apellido. Entonces, sí es José Guerra. ¿Por qué no usa su nombre Servando Teresa de Mier, como era muy conocido? Está escribiendo en Inglaterra. Desde el año 1800, más o menos 12 y 13, está escribiendo una obra que va a tener 14, le llama libros, pero son capítulos realmente, en 2 volúmenes. Y va a ser publicada allí en Londres en 1813. Antes de hablar de la obra propiamente, quisiera yo decirles algo sobre la vida de este especial e importante personaje para nuestra historia. Él nació el 18 de octubre en 1763
en la ciudad de Monterrey. Para que, si ustedes se imaginan un Monterrey, no como el de hoy, una ciudad tan importante, tan crucial para la historia del norte de nuestro país, no en aquel momento en que él nace, pues era una villa pequeña que solo tenía 259 habitantes. Su padre había sido gobernador interino de Nuevo León. Acuérdense que Monterrey pues era, diríamos, la capital del reino de Nuevo León. Y recalco reino porque él era muy consciente de que no había colonias en Hispanoamérica, había reinos, o había provincias, o había capitanías generales, ¿verdad? Pero no colonias. Nuestro autor, que es Servando Teresa de Mier, con el nombre de José Guerra, él va a insistir en que nunca hubo colonias, sino lo que fueron reinos, provincias, capitanías generales, pero no como nos han dicho, y nosotros como historiadores que revisamos documentos directos en los archivos, pues vemos que ese nombre está equivocado. Quisiera yo nada más hacer aquí un paréntesis. ¿Por qué insisto tanto que no llamemos colonia a lo que fue la Nueva España? Y por supuesto, una de sus partes, que fue el Nuevo Reino de León. Bueno, porque los historiadores hoy sabemos con mucha mayor claridad y seguridad que en realidad este término no es nuestro, nos lo pusieron, el de colonia. Aparece a principios más o menos del siglo XVII en Inglaterra, donde por primera vez nos van a llamar Spanish colonies. Va a ir creciendo el número de veces que nos mencionan así, y ya para el siglo XIX hay más de 1000 menciones en sus documentos donde siempre aparecemos como Spanish colonies. Pero eso ustedes no lo van a encontrar en el Archivo General de la Nación, en el Archivo General de Indias. Nosotros no fuimos eso. Después nos van a decir colonias, sí, van a empezar a llamarnos colonias, pero no oficialmente, algunos autores, ¿verdad? Sobre todo los influenciados ya por la época borbónica, porque son de origen francés, estas ideas de colonias también. Los franceses también tienen colonias, los holandeses tienen colonias, los suecos tienen colonias, los ingleses, no el mundo de la monarquía católica, como se llamaba la monarquía española en la época, como se le conocía, porque no se estableció así. Jurídicamente, si ustedes revisan las leyes de los reinos de India, esto no lo hay. Es más, todavía, para que se den una idea, en 1821, cuando Vicente Guerrero envió una carta a Iturbide, le recuerda que nos han dicho con el epíteto que él no acepta, que le parece muy imposible de aceptar, de colonos. Es decir, eso no era aceptado por un nuevo hispano. Por eso a mí, como mexicana, hoy me da tristeza que nosotros sí lo aceptemos, y de hecho quiero decirles que muchas veces hemos aceptado que nos llamen otros, no nos hemos definido nosotros. Es, por ejemplo, otra vez, y rápidamente les digo, porque América Latina, ese nombre no lo pusieron los franceses en la época de Napoleón III. Y así les puedo dar muchos ejemplos en donde no somos nosotros los que nos hemos definido. Servando Teresa de Mier, José Guerra, en su historia de la Revolución de la Nueva España, es muy claro en insistir que no fuimos colonia, que nunca lo fuimos. Él conoce bien las leyes de Indias, es un hombre muy preparado, como lo veremos, y básicamente les diré algo más sobre su vida. Sabemos muy poco de su infancia. Sabemos que jovencito en la villa de lo que fue Monterrey entonces, vivió, pero pronto lo enviaron a México a estudiar con los dominicos. Y ya, pues y muy pronto entra con los dominicos ya a los 17 años, religioso dominico, ahí va a estudiar en México y además va a ser doctor en teología. Es un hombre preparado, ilustrado, como muchos dominicos. Recuerden que los dominicos se caracterizaban por su muy buena preparación intelectual. Es importante saber desde dónde empieza a tomar
fuerza, una vida dinámica, muy compleja, difícil y contradictoria. El propio Fray Servando es un caso que para todos nos tiene que hacer pensar los que viven la última etapa de un siglo e inician otro. Es el caso de él. Él nace en 1763 y va a morir en 1827. Ese tipo de personajes de fin de la última etapa de un siglo y de la parte nueva casi siempre viven una época muy interesante. ¿Saben por qué? Porque están en esos dos momentos de tensión, de nuevas ideas, de nuevas propuestas que se están entremezclando con lo que ya existe. Él es un claro ejemplo de ese tipo de persona. Se los digo para que se acuerden, pues, que estamos hablando de un personaje muy contradictorio y muy interesante. ¿Qué le va a suceder? Él, como les digo, muy bien preparado, pues se empieza a ser brillante como orador. Y lo invitan, por ejemplo, a dar un sermón sobre Hernán Cortés. Y lo hace con verdadera maestría, lo hace muy bien, les llama la atención a las autoridades, que es muy buen orador. Entonces, lo van a invitar otra vez a que dé otro sermón en la Colegiata de Guadalupe. Todavía no había basílica, se llamaba Colegiata, allí en 1793. Les gusta tanto el sermón guadalupano que da, que al año siguiente, 1794, lo invitan a dar el sermón guadalupano. Y ahí va a empezar el problema de la vida que va a acompañar a Mier en toda su existencia. Da en esa fecha de diciembre de 1794 un sermón, pero con una información tan extraña que va a dejar muy, pues, conmocionados a los que lo oyeron, porque resulta que va a decir en ese sermón que la Virgen que está en la imagen de Guadalupe, que todos quieren y aman y conocen, pues que no es de 1531, como se lo imaginaban, no, que en realidad está no en la tilma de Juan Diego, sino en la capa del apóstol Santo Tomás. Recuerden quién es el apóstol Santo Tomás. Fue aquel Tomás, el apóstol, que le pide a Jesús que le enseñe sus heridas para poder creer que resucitó. Y Jesús le enseña y le dice, toca con tus manos mis heridas para que veas que sí resucité. Bueno, supuestamente él tomado esas ideas de un abogado, pues muy imaginativo, que le había contado estas cosas, le dice que en realidad la Virgen está pintada en la capa de Santo Tomás. Entonces, cientos años antes de la llegada de los españoles, muchos años antes, fíjense, de la época de Santo Tomás, estamos hablando de 1000 años o más, pues Santo Tomás había ido allí a lo que era ahora el territorio de la Nueva España y había evangelizado a los indígenas. Y que a lo mejor más bien podía haber sido Quetzalcóatl, nada más que disfrazado Santo Tomás. Y entonces, con eso lo que está diciendo es que no se le debe a España o a los españoles o a Castilla la evangelización, que era para los castellanos y para la monarquía española, pues de alguna manera su justificación de pues haber llegado y haberse quedado ya siendo parte de la monarquía española a las tierras novohispanas. Entonces, pues eso es un escándalo. Pues, ¿qué le van a hacer? Que lo van a aprender. Y lo van a aprender primero, lo dejan allí en un convento dominico, pero le van a dar una sentencia de 10 años castigado en un convento dominico en Las Caldas, allá en la provincia de Santander, en España. Ella lo van a mandar. Bueno, quiero decirles que es una vida pues muy difícil la de él, porque es interesante, pero la verdad es que uno ve que va a llegar preso ahí, se escapa, y su vida va a ser una serie de huidas de varias prisiones, porque va a estar en varios, va a estar prisionero allí en Santander, se escapa, va a estar prisionero en Burgos, después en Salamanca, en varios sitios,
en Sevilla, en muchos sitios y siempre se anda escapando, ¿verdad? Pero, ¿por qué? Porque está, diríamos, castigado por ese sermón que había causado tal conmoción. Bueno, finalmente logra salir de España, se va a París, allá junto con el preceptor, curiosamente, de Bolívar, de Simón Bolívar, que joven estaba ya en Francia, estaba con su preceptor, con su maestro, funda una academia, ¿verdad?, para enseñar castellano. Y después vuelve a España y también otra vez lo van a arrestar y lo van a mandar de Madrid a Sevilla prisionero, se vuelve a escapar el 24 de junio de 1804, ya es Napoleón, ya Napoleón es, ya es el año que va a ser emperador, lo encarcelan a Cádiz y se vuelve a escapar, pero va a Portugal. Ahí curiosamente consigue un puesto en la embajada española y ahí trabaja con un diplomático español. Cuando se entera de la rebelión del pueblo de España contra la invasión napoleónica, él, como buen patriota, porque acuérdense que en ese momento todavía no hay una idea de que yo soy otra cosa, no. Como buen hispanoamericano, decide ir a ayudar a la causa de la madre patria contra el invasor. Va a ser capellán del regimiento de voluntarios de Valencia. Va a ser herido y prisionero de los franceses. ¿Y quién creen que va a estar también prisionero? Miren lo que es la historia, cómo a veces nos da unas sorpresas muy grandes. Les voy a decir con quién estuvo y a quién ayuda a escapar. Otro prisionero importante va a ser nada menos, ¿quién creen? Juan O'Donoghue. Estaba preso de los franceses también como militar español que había sido apresado y imagínense que lo va a ayudar a escapar con otros oficiales, nada menos que el propio Fray Servando. Perdón, ya no le voy a decir Fray Servando por esto. Cuando él estuvo en París, se va a Roma para que lograr que pueda salir de la orden dominica y se quedar como sacerdote. Él dice que lo logró. Todavía los historiadores tenemos dudas si lo de veras lo logró o nomás lo intentó, porque a veces es confuso y Servando Teresa de Mier es un hombre muy inteligente, pero dice muchas mentiras. Es muy imaginativo y miente mucho, según a veces le conviene. Es muy inteligente, muy capaz, muy profundo a veces, muy buen escritor, pero miente mucho. Y en esto no estamos tan seguros si de veras fue liberado de ser dominico, pero él ya no se pone para nada, ya se pone nada más sacerdote o doctor Mier, ¿verdad? Como lo vamos a ver. Bueno, quiero decirles que logra pues estar en el regimiento de Valencia, escaparse, ayuda a Juan O'Donoghue a salir de la prisión, a Juan O'Donoghue que después va a firmar los tratados de Córdoba el 24 de agosto de 1821 con Iturbide y que por eso nos va pues a hacer mucho más fácil la consumación de la independencia, a tal grado que el pueblo de la época mexicano ya lo quiere mucho. Y cuando O'Donoghue muere poquitos días después de la consumación de la independencia, porque va a morir el 8 de octubre de 1821, la gente está muy triste y se le hace un homenaje y un entierro muy importante precisamente en la Catedral de México, en el altar de los Reyes, se va a depositar el cadáver de O'Donoghue. Curiosamente que haya sido ayudado a escaparse por Servando Teresa de Mier. Servando Teresa de Mier nos da muchas sorpresas en todo lo que hace, en todo lo que dice. Quiero decirles que me voy a enfocar más que nada en algo que se conoce poco, que es su vida en Inglaterra. ¿Por qué les digo eso? Porque sabemos mucho más por sus memorias y por todo de lo que le sucede en todas sus escapadas, de todas esas ciudades donde estuvo, villas, pueblos, una vida de veras impresionante, siempre escapando, siempre, pero siempre muy constante,
en sus actitudes, sobre todo en su interés por su patria. En eso es muy constante, en el amor que le tiene a la Nueva España y sobre todo a Monterrey y a Nuevo León. Bueno, lo que quisiera decirles es que voy a insistirles por qué. ¿Por qué en su vida en Inglaterra? Porque es donde escribe este libro que se llama Historia de la Revolución de la Nueva España. ¿Por qué? Porque les digo, es poco. Gracias a Dios, mientras yo estudié el doctorado en Inglaterra, pues pude realmente rehacer lo más que pude y busqué todo lo que pude sobre Mier allá. Quiero decirles eso para que vean que de lo que se sabe, pues de lo que les voy a decir está basado en documentos. Mier había andado en muchos sitios y en octubre de 1811 se encontraba en Cádiz. Ya había estado ahí antes. Y no solamente había estado, sino había estado de oyente, no fue diputado, pero oyente en las Cortes de Cádiz. Es muy importante para él esa estancia, porque además ahí encontró a personas de la Nueva España con las que platicó, con las que obviamente se reunía en Cádiz con ella. ¿Quiénes son? Pues nada menos que personas que de veras resaltan en las mismas cortes, como el diputado por Tlaxcala, que era un sacerdote, José Miguel Guridi y Alcocer. Es una persona también impresionante, que llegó a ser presidente de las Cortes de Cádiz y que tuvo unas intervenciones muy importantes al tal grado que Mier lo admiraba mucho. Tuvo unas dos, sobre todo que hubo muchas, pero esas me importan mucho, porque él pide a nombre de los diputados americanos, sobre todo los novohispanos, no todos, pero los novohispanos, que se vaya acabando con la esclavitud, que es algo que es un crimen de la humanidad, que se acabe con la esclavitud. No lo logra. Otra de las cosas que pide Alcocer es que se le dé la ciudadanía a los que tienen algo de sangre negra, pues las castas, porque hay mezclas en la Nueva España, pero no solamente en la Nueva España, en toda la América Española hay mezclas de que algunos tienen sangre africana o que alguna presencia de esa sangre. No solo no les dan la ciudadanía, la Constitución de Cádiz no les da la ciudadanía, también impide que se les cuenten los censos, fíjense nada más. ¿Por qué? Claro, porque podían ser muchos y si eran muchos tendrían más representación en las cortes y no querían tanta representación americana. Bueno, tampoco lo consigue Guridi Alcocer. Les digo que Mier lo ha de haber admirado porque estando yo en la Biblioteca del Congreso en Washington, me encontré de su puño y letra una representación que Guridi Alcocer, muy famosa, hizo en 1811 para las Cortes defendiendo la causa americana. Y está ese ejemplar, me lo encontré en la Biblioteca del Congreso diciendo que lo dedica de parte del representante de Tlaxcala a William Thornton, pero no dice que sea, no está escrito que diga que sea Mier, pero es la letra de Mier, inmediatamente la reconocí. Se ve que llevó el ejemplar y se lo regala a William Thornton, el arquitecto precisamente del Capitolio, que admiraban y que era amigo y apoyaba la independencia de Nueva España a través precisamente de Mier y de Javier Mina, que los toca, que cuando estuvieron en Estados Unidos en 1816, parte del 17. Bueno, allí me di cuenta que llevaba con él esa representación de Guridi Alcocer y se la regala a William Thornton y ahí la tienen. No se habían dado cuenta lo importante que era esa publicación. Les digo eso para que vean que Mier es una persona que en su vida va siendo, ¿cómo les diré? Como que es una de esas personas que es testigo de muchos momentos históricos en su vida. Entre otras cosas, también se me olvidó decirles que cuando estuve en Cádiz en 1805, allí estuvo también, porque le digo que andaba escapándose siempre, le toca presenciar parte de la batalla que fue impresionante, ¿verdad?, de Trafalgar. Les digo esto porque acuérdense que ahí la Armada española y la francesa
luchan contra la armada inglesa de Lord Nelson. Entre paréntesis les diré que 3/4 partes de la preparación, avituallamiento de las dos armadas, tanto de la española como la francesa, 3/4 partes lo pagó Nueva España y 1/4 parte Perú. Eso para indicar que la Nueva España, pues casi era el baluarte económico más importante en ese momento de toda la monarquía española. Ya Perú, que lo había sido en el siglo XVI, ya no lo era, ya era más Nueva España. Les digo esto para que vayan entendiendo el contexto en que está viviendo nuestro personaje, ¿verdad? Bueno, Mier, estando allí, sabemos, porque él lo menciona, un poco medio con cierta oscuridad, porque no le conviene decir todo, pero sí llega a declarar que estando en Cádiz, en las murallas, dice, de Cádiz, y si ustedes van, hay murallas ahí, yo las recorrí tratando de buscar por dónde fue esa reunión, se reúne la logia de caballeros racionales o logia Lautaro, que estaba en Cádiz, fundada por Carlos de Alvear, un rioplatense que después va a ser el primer presidente de Argentina. Y él había fundado una de esas logias. Cuidado con la palabra logia, no por llevar la palabra logia, son logias masónicas. Estas son logias patrióticas, fundadas en Inglaterra primero por Francisco de Miranda. Acuérdense quién es Francisco de Miranda, de Caracas, y el precursor de todas las independencias de la América Española. Él había estado en Inglaterra, de hecho va a pasar casi 20 años, luchando, tratando de que Inglaterra apoyara las independencias americanas. Y es un personaje muy importante que también va a conocer Mier, ya en Inglaterra. Pero en este momento todavía no llega, está en Cádiz, y aunque él dice que no, en sus declaraciones cuando le preguntan y está preso, dice que no fue miembro de la logia, sí fue miembro de la logia, de esta logia Lautaro, o logia de caballeros racionales, que estaba instalada en Cádiz. Sabemos hasta cómo fue su rito de iniciación, porque él lo cuenta completito, cómo fue la iniciación. Y dice cómo entraban todos tapados los ojos, los llevaban, y ahí le decían, tenía que hacer una serie de pronunciamientos y tenían que decir una especie de frase que decía, un paso por América del Norte, un paso por América del Sur, un paso por América del Sur, un paso por América del Norte. Querían decir que la independencia iban a tratar que fuera para todos, no solamente para una región, no solamente para Nueva España, para el Perú, para la Nueva Granada, para Río de la Plata, no. Todos ellos se comprometían a que la independencia era para todos. Y sí, ahí él participa. Bueno, por su ya notoriedad, a lo mejor era muy platicador y habló mucho, empieza a ver que peligra en Cádiz y decide escaparse. Y se escapa a Inglaterra. Encontré cuando estuve haciendo mi doctorado allá, en el Public Record Office, en una clasificación de que es PRO, FO 8322, la lista de extranjeros llegados a diferentes puertos y reportados por la posta el 11 de octubre de 1811. Y ahí aparece nada menos un nombre, así de esta manera. Dice, por ejemplo, dice Carlos Alvear, americano, dice su esposa Carmen Alvear, dice Servando Teresa de Mier, sacerdote mexicano, así lo dice, y Wenceslao de Villaurrutia, caballero mexicano. A ver, es interesante, llegan en octubre todavía a Southampton, que es el puerto donde llegaron, y sabemos que harían unos 2 o 3 días en llegar a Londres, donde se tienen que presentar en la Foreign Office, en la oficina para extranjeros, para que les dieran permiso de quedarse en el país. Así lo hicieron. Y lo que más me impresiona a mí, en el caso de Mier, es que no había pasado ni un mes, todavía no se cumple el mes, cuando ya está escribiendo y se publica lo que escribe. ¿Qué escribe? Él llega
y conoce en Londres que se está publicando un periódico que se llama El Español de Londres, publicado por un emigrado también español, que era de Andalucía, que se llamaba Joseph Blanco White. Y escribe un periódico que va a durar realmente de 1810 a 1813, El Español. Y ahí, al leer Mier un escrito de Blanco White, donde está hablando de la propuesta ya de Caracas de una independencia, pues, y como un poco cuestionándola, como que todavía no es tiempo, que lo piensen, inmediatamente le escribe un texto que se va a llamar Carta de un americano al español de Londres. Es la primera carta que aparece a menos de un mes de que ha llegado, ya está escribiendo en defensa del derecho que tiene Caracas a la independencia. Bueno, así empieza, y uno empieza a ver que como llega con Carlos Alvear y llega con Wenceslao de Villarrutia, pues es muy fácil que haya sido acogido, apoyado por un grupo de hispanoamericanos muy importantes que ya están en Londres. ¿Quiénes son? Bueno, nada menos que de parte de la Nueva España está José Francisco de Faguaga, segundo marqués del Apartado. Su hermano Francisco, a quien el propio Mier le va a poner un apodo, le dice Frasquito. Por mucho tiempo no se supo esas cartas a Frasquito, pero yo me di cuenta, después de revisando todos los documentos que encontré en varias partes, en el Archivo de India, en el propio Londres, en la AGN, en Estados Unidos, que Frasquito era Francisco Faguaga, el hermano del marqués. Y Wenceslao de Villarrutia es primo de los dos. Bueno, en ese grupo, que también va a ser una logia, además de otros que van a estar ahí después, San Martín, Bolívar, Luis López Méndez, otros, Andrés Bello, que eran de Luis López Méndez y Andrés Bello de lo que hoy es Venezuela. Bueno, se funda por Carlos Alvear, que era de rioplatense, funda, llegando a Londres, otra logia, también de caballeros racionales, la logia número 7. Ahí va a estar Mier, ¿verdad? Quiero decirles así algo que es interesante. ¿Por qué se llaman logias Lautaro? Bueno, eso se debe a que Bernardo Higgins de Chile, ustedes se acordarán que es uno de los emancipadores de Chile, llega a Inglaterra y platica con Francisco de Miranda, que era el precursor, que conocía a todos estos, que los acogía en su casa que fui yo a verla y a estar ahí porque me emocionaba mucho, que estaba en la calle de Grafton Street, cerca de Tottenham Court Road, que es una calle muy importante, ahí en el centro de Londres. Ahí está la casa todavía de Francisco de Miranda. Bueno, pues ahí él tenía una biblioteca muy importante que, como dice Mier, tenía todo lo interesante para América. Mapas, libros, documentos. Bueno, ahí es muy probable que se reuniera la logia. Bueno, en esa logia es interesante ver que O'Higgins le dice a Miranda, le dice, ¿por qué se llama de caballeros racionales? ¿Por qué no le pone, señor Miranda, Lautaro? Y le recuerda que Lautaro fue el dirigente mapuche que había sido de jovencito, de 12, 13 años, había acompañado al conquistador de Chile, ¿verdad? Pero había aprendido a andar a caballo y las armas de los españoles. Entonces este Lautaro le enseña a su pueblo mapuche tanto a usar las armas de origen español como andar a caballo. Y nunca fueron sometidos por los españoles. Y entonces le dice, ¿por qué no les pone Lautaro? Porque no fue vencido por los españoles. Y debido a él, su pueblo nunca fue sometido. Bueno, hasta la fecha, como ustedes saben, los mapuches siguen luchando por su libertad y por su independencia en Chile. Bueno, es importante entonces ver que cambia, bueno, ya se conoce como logias Lautaro, y no son pocas, ¿eh? Va a haber en Cádiz, va a haber, por supuesto, allí en Londres, va a haber en Filadelfia, va a haber en Jalapa, Veracruz, se estableció una en 1812, dura muy poco, pero se establece.
Después San Martín va a fundar la de Buenos Aires, va a haber en Córdoba, va a haber, por supuesto, también va a haber en Chile y en otros sitios. Es decir, se hizo una red de logias patrióticas, insisto, patrióticas, no son masónicas, se parecen, porque además tienen que ser clandestinas, están conspirando, pero no son masónicas propiamente dicho. La única cosa es que llevan ese nombre y se estructuran parecido. Bueno, estando pues ya allí en Inglaterra, vamos a ver cómo fue su vida en Inglaterra, porque es donde escribe este libro del cual vamos a hablar. Miren, él cuenta que llegó pobre, dice él, llegué muy pobre, llegué con frío, dice, con mucho frío y pobre. Dice, vivía yo en la parte de arriba de una panadería. Bueno, yo a veces pienso que era un poco exagerado porque después uno se da cuenta que quien le ayuda y quizá vivió ayudado por él, quizás hasta en casa del Marqués del Apartado, va a ser Mier. Porque el Marqués del Apartado va a apoyar mucho a Mier, mucho. Y van a ser bastante cercanos. Él y por supuesto Frasquito o Francisco de, ¿verdad? Ese dice, por ejemplo, él nos va contando algunas cosas de cómo vivió. Y nos dice, por ejemplo, que allí en la logia, ¿verdad? Se reunían, se apoyaban, y él dice que va a empezar ya a escribir una obra dedicada a la historia de la Revolución de la Nueva España. ¿Por qué? Bueno, porque ya le había pasado algo en Cádiz que lo había hecho decidir escribir. Miren, cuando estuve en Cádiz, se escribe por un hombre que se llamaba Juan López Cancelada, un texto que le va a doler mucho a Mier y le va a dar mucho disgusto, en donde hace una visión muy, 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 si que ustedes quieren, negativa y también distorsionada, con información a veces pues muy exagerada, sobre lo que sucedió en 1808 en la Ciudad de México. Ustedes se acordarán que lo que sucedió fue que un 15 de septiembre, ahí sí pasó algo el 15 de septiembre, en la noche, entre 11 y 12 de la noche, llegan en 1808 un grupo como de 330 hombres, todos pues embosados, y entran al Palacio Real, al Real Palacio, así se llamaba, no sé por qué, porque era del virrey, donde vivía el virrey, y aprenden al virrey José de Iturbide y a toda su familia, a su esposa y a sus hijos y a su hija. Todos aprenden. Algo inédito. En 3 siglos eso era imposible. El virrey era muy respetado, era el otro yo del rey, como le llamaban, era la presencia del rey en la Nueva España, y entonces lo aprenden. ¿Por qué lo aprenden? Porque esa especie de golpe de Estado. Y además lo toman al virrey preso y lo van a enviar a Veracruz en unos coches, a él y a su familia, para ser enviado preso a España. Además, con una orden, existe esos documentos, al que lleva la escolta de estos carruajes, que si hay un intento de que alguien lo quiere liberar, que mate al virrey. Y como sea, pero no pueden permitir que no se le expulse a España. Y se le va a expulsar y va a llegar a España. Y allá es posiblemente que por eso Mier haya conocido a la familia de Iturbide, y porque la esposa de Iturbide le va a dar 500 pesos duros, diríamos, para que escriba en defensa de que están pues hablando muy mal del virrey, sobre todo Juan López Cancelada en ese texto. Y entonces él empieza a escribir esa historia, sobre todo para defender pues la figura y la obra de José de Iturbide. Ahora sí, quiero decirles además, y ya lo veremos, pues, que allí en Inglaterra él va a tener una experiencia muy importante que no todos los que tuvieron que ver con la independencia tuvieron. Se va a encontrar, y eso es muy importante, se va a encontrar con una comunidad de hispanoamericanos
importante, les decía yo, los de Caracas, los de Río de la Plata, los de Santiago de Chile, pero ¿saben qué importante más? Está de 1811 en adelante, perdón, de 1814 en adelante, van a estar ellos ahí y él está ahí. Fíjense que van a llegar muchos emigrados liberales españoles, liberales, muchos diputados de las Cortes de Cádiz que habían sido perseguidos por Fernando VII al regresar a España. ¿Se acuerdan que regresa a España y en mayo de 1814 ya está en España y va a abolir la Constitución de Cádiz y a perseguir a varios de los diputados que van a ir a dar a España, a Inglaterra, como Manuel Quintana, Álvaro Flores de Estrada, muchos muy importantes que habían sido bastante conocidos durante las Cortes de Cádiz, están en Inglaterra y viven en un barrio que se llama Summertown y donde los pobrecitos no querían hablar inglés, se unían, todos recordando con mucha tristeza a su tierra, y este grupo de hispanoamericanos liberales se va a unir y se van a encontrar con el grupo de patriotas hispanoamericanos de varias regiones de la América española, que también, que eso están buscando la independencia, y se van a unir en un proyecto común, ambos, por primera vez, liberales españoles emigrados con, eh, con patriotas hispanoamericanos, y empiezan a pensar cómo le van a hacer, cómo liberar a España de este Fernando VII que se ha ido contra la Constitución, que ha perseguido a los liberales y que ha vuelto a imponer una monarquía, diríamos, absoluta. Y entonces llegan a una conclusión, y ahí va a estar Mier, una conclusión que va a ser, bueno, tenemos que ayudar a la independencia, todos, aún los liberales españoles que están ahí, pero hay que empezar por dónde. Y ahí es donde yo creo que es Mier quien va a inspirar esta idea que ya todos van a empezar a manifestar. Tiene que ser por México. Ellos no le dicen mucho Nueva España. Nueva España era un término que no les gustaba a los ingleses, mejor hablaban de México. Y empiezan a decir, es que México hay que iniciar allí, porque todas las demás capitanías generales y reinos y provincias de toda América Española tienen que esperar que México se libere, porque era el más fuerte. Y además dicen, ¿de dónde saca Fernando VII los recursos? Pues de la Nueva España. Entonces tenemos que empezar el plan de independencia, que está la expedición, va a tener que ir a la Nueva España primero. Fíjense en esto, se nos olvida y a veces no lo tenemos ni en nuestros libros de historia, y está mal porque nunca sabemos el papel que jugó la Nueva España por 3 siglos en la historia mundial, no nada más en América. Entre las cosas importantes que uno ve cuando estudia esta época en varios archivos y en varias naciones, se da uno cuenta que aunque autores de Estados Unidos y autores británicos han escrito, y yo he leído a muchos de ellos, que Inglaterra siempre se ocupó y se preocupó por apoyar la independencia de toda la América española, pues no, no de toda. Sí, apoyar a Caracas, lo que era Venezuela, la que después sería Colombia y Venezuela, que era entonces el virreinato de la Nueva Granada, pero diríamos a estas dos regiones. Después sí se interesó por Buenos Aires, por Río de la Plata, por Santiago de Chile. Sí, todo lo demás sí lo apoyaba, no la Nueva España. Por lo menos de 1808 a 1815 yo no veo apoyo a nada de la independencia de Nueva España. Después de 15 va a cambiar, ya veremos por qué, pero no antes. ¿Por qué? Bueno, saben ustedes que desde 1808, acuérdense que Inglaterra se había aliado con España, esa alianza rara, anglo-española, cuando habían sido enemigos, pero en el año 8 no, porque ambas van a pelear contra Napoleón, que ha invadido él y su ejército España. Y entonces viene esa alianza del verano, básicamente de 8 en adelante, entre España e Inglaterra. Bueno, Inglaterra inmediatamente va a mandar barcos, voluntarios, regimientos, armas, uniformes, todo lo que puede, en apoyo al levantamiento del pueblo español. Ah, pero no es gratis. En 1809 van a mandar 3 fragatas a Veracruz
para cobrar 3 millones de pesos inmediatos que hay que pagar, la Nueva España, por supuesto, para pagar esos primeros suministros en apoyo al levantamiento del pueblo español. Y es a tal grado que uno ve que de 1808 hasta 1814, que prácticamente están los franceses ahí, ya al 14 casi no, pero siguen un poco. ¿Quién está mandando los recursos? Pues es la Nueva España. Perú casi ya no tiene recursos, por eso es la Nueva España. Yo he visto cartas de Lord Wellington, que desde 1809 recibe ese nombre de Lord Wellington, lo hace Lord. ¿Por qué? Pues porque él está dirigiendo el apoyo inglés a los patriotas españoles. Pero él escribe, yo vi sus cartas que dice, si no llegan los pesos de Veracruz, no damos un paso más. Es decir, ¿ustedes creen que a Inglaterra le convenía apoyar la independencia de la Nueva España? Todo lo demás sí. La Nueva España no, porque era la que estaba pagando las deudas que estaba teniendo España por la invasión napoleónica. Entonces, por eso yo veo que no podemos decir lo que dicen a veces los libros de Estados Unidos y en Inglaterra. No, a la Nueva España no era el caso. Estábamos pagando el costo del apoyo inglés. Les digo esto porque vamos a ver cómo esto tiene también vigencia para lo que va a hacer Mier en Londres. Entonces, él se pone a escribir su historia, y ahorita hablo de ella y cómo está dividida y lo que él intenta hacer, pero quiero decirle nada más de su vida en Londres. Se ve que él va a ser apoyado en Londres, va a tener una especie de pensión, un dinero que se le va a dar del gobierno, no porque sea agente de Inglaterra, no, tampoco lo fue Mina. Lo que pasa es que había un fondo para ayudar a los veteranos que habían estado en la guerra contra Napoleón en Inglaterra. Varios de estos españoles habían sido eso. Y Servando Teresa de Mier tiene derecho a ese dinero porque les decía yo que fue capellán del regimiento de Valencia que luchó contra los franceses y fue prisionero de los franceses. Entonces, hay una carta interesante en donde se ve que quien le ayudó para conseguir ese dinero y que se le estuviera pagando a Mier allí mientras vivió en Londres, pues fue Lady Holland, la esposa de Lord Henry Holland. Henry Holland, como vamos a ver en un momento, fue sumamente importante. Él y John Russell, un joven, muy joven, Lord, muy rico, de los más ricos de Inglaterra, que van a ser dos de los principales apoyos de la expedición de Mina y que los va a conocer Mier, por supuesto. Lady Holland logra que se le dé ese dinero mensual a Servando Teresa de Mier. ¿Por qué? Pues porque fue un veterano, luchó contra los franceses, es decir, fue, diríamos, uno más que estuvo con los ingleses apoyando esa lucha contra el ejército francés. Entonces sí va a recibir ese dinero. Todavía, unos días antes de partir, en 1816, ya viniendo primero van a venir a Estados Unidos y luego van a llegar a la Nueva España, ya en la expedición de Mina, recibió todavía 120 libras esterlinas, que fueron las últimas que recibió de esa oficina que había para ayudar a los veteranos de la guerra contra Napoleón. Ojo, pues, no es que haya sido, como algunos dicen, pues le dieron dinero el gobierno inglés y también a Mina, como si fueran agentes. No. Tiene que ver más bien con que habían sido, pues, sus aliados contra Napoleón. Bueno, les digo esto para que vean que tuvo, pues, algunos recursos, no muchos, pero sí los tuvo. Y además tuvo el apoyo, sobre todo, del Marqués del Apartado y de su hermano y de su primo, que lo protegieron. Lo dice el propio Mier, y siempre estuvo agradecido por eso. Otra cosa que es importante ver en su vida en Inglaterra, que él dice que no había bibliotecas públicas, se ve que la British Library en ese momento no estaba abierta al público, porque él dice que no había dónde ir y conseguir libros y leer, pero donde va a encontrar un apoyo para escribir va a ser nada menos que en la casa de Miranda, allí en Londres, donde había esta biblioteca
y había estos manuscritos, y se reunían muchos hispanoamericanos ahí. Él va a ser de los que va a ir. Y otra cosa importante que es importante decir, él relata cómo le llegaban informes desde México y también desde Cádiz todavía y desde España de las gentes que él conocía. Porque por eso él puede muchas veces en la historia escribir y dar información. Y cuenta, por ejemplo, cuál es el primer texto que llegó sobre la insurrección de Hidalgo, que lo mandan y dice quién, no dice el nombre, pero nos imaginamos quién fue. Parece que fue un primo de los Faguaga el que manda la primera información y va a estar mandando información sobre lo que está sucediendo en la Nueva España. Al mencionar a los Faguaga, quisiera decirles que es muy importante, además del apoyo a Mier en Londres, que se ve que lo protegieron, pues que también son muy importantes para entender el apoyo a la guerra de independencia y a la expedición de Javier Mina. Sin ello yo no creo que se hubiera podido lograr. Miren, porque además hay que ver que Mier es uno de los principales promotores de esa expedición. Como era tan buen orador y tan imaginativo, los ha de haber súper convencido de la necesidad de ir a la Nueva España y sobre todo de las condiciones que iban a encontrar. En su imaginación yo creo que se las presentó más fáciles, porque cuando llegaron nada de lo que él predijo o de lo que describió ya no existía, pero él los ha de haber convencido. Les digo esto porque es importante, yo creo que son personajes que tenemos que estudiarlos más. Sí han sido estudiados por personas como Laura Pérez, como gente valiosa en la UNAM también, y yo en mi tesis doctoral, que después fue publicada por el Fondo de Cultura Económica, la Gran Bretaña y la Independencia de México, 1808-1821, dedico una parte especial a los Faguaga. ¿Por qué? Porque ellos llegan a Inglaterra pronto, no antes que Mier. Llegan en 1809 y ya están ahí. Y como son gente sumamente rica, tienen muchos recursos, Alejandro de Humboldt dice que es la familia, estos Faguaga de la Nueva España, son la familia más rica de toda la América Española. Tenían minas en Zacatecas y en otros sitios, tenían propiedades por todos lados. Y dice que estos marqueses, Marqués, el segundo marqués, que es el que va a proteger a Mier, pues eran les digo, de los más ricos. Y entonces, desde que llegan, ya llegan interesados por la independencia. Van a conocer a Miranda, se van a hacer amigos de Francisco Miranda. Miranda, pues los admira, va a ser apoyado por ellos. Miranda publica un periódico en 1810 que se va a llamar El Colombiano. Y ese va a ser completamente pagada su edición por los Faguaga, por ellos, ¿verdad? Y ese colombiano llegaba a muchas partes de América Española. Aquí en la Nueva España le llegaba, por ejemplo, a Miguel Domínguez en Querétaro, le llegaba a varios, al Marqués, a varias personas muy importantes, que dice uno, eran como 10 o 12 que estaban recibiendo el colombiano de Miranda, pagado esta edición por los Faguaga. Y además, Miranda los va y los presenta con intelectuales tanto en Oxford como en Edimburgo, a estos no hispanos. Bueno, les digo esto porque ellos están detrás, pues quizá del apoyo que va a haber a la expedición de Mina. Les digo que esta comunidad ya de migrados españoles, liberales y hispanoamericanos de varios sitios de la América Española, y habían pensado que el único lugar, y dicho por el propio Mier, tiene que ser México, porque si México es liberado, Fernando VII no va a tener recursos, porque los mayores recursos son de ahí. Entonces ya están todos decididos. Bueno, ya decididos, es muy importante que tengan cierta pues, solidez sus propuestas. Y la única solidez posible, como el mismo Mier lo dice, que el marqués y su hermano estuvieron dispuestos hasta hipotecar sus bienes en la Nueva España para que recibieran apoyo. 12 diferentes grupos, bueno, de comerciantes y de otros, van a estar detrás, allá en Inglaterra, de la expedición de Mina. Pero no solamente estos comerciantes que están interesados en la libertad de comercio
que cuando, por supuesto, cuando Nueva España se convierta en México libre ya, pues tengan ellos opciones muy buenas para el comercio y las inversiones allá. Pero hay dos, les decía yo, muy importantes nobles, muy importantes en Inglaterra de la época, que van a estar detrás de ellos, que es Lord Holland y también John Russell. John Russell es muy jovencito, tiene la misma edad, 20 y tantos años como Mina va a tener cuando llegue por ahí, y se lo va a conocer a Mina. Han de tener pues 26 años los dos. Y Russell le escribe a Lord Holland, le dice, ¿no sería bueno que apoyáramos a este joven, a Javier Mina, para que vaya a México a una expedición? Porque ya están pensando que tiene que ser él. Mier está ahí en esas conversaciones y Mier piensa que tiene Mina algo muy importante. Fue un guerrillero en la lucha contra la invasión francesa. Recuerden que en 1808, cuando se inicia el levantamiento del pueblo español contra los invasores, este jovencito estudiante de la universidad en Zaragoza, estudiante de Derecho, deja la universidad y se dedica a hacer una guerrilla. Ojo con la palabra guerrilla. La palabra guerrilla aparece por primera vez en español en el Times de Londres, creo que es de octubre de 1808, cuando aparece y dice guerrilla en un artículo que escriben y le ponen entre paréntesis Little War, pequeña guerrilla, y la describen como algo de civiles, no son militares, que atacan y se retraen, atacan, que dan mucha guerra al ejército, a los ejércitos. Y Mina es lo que establece como muy joven, pues que tendría pues 18, 19 años, inicia una guerrilla que se va a llamar el Corso Terrestre de Navarra, porque él era de Pamplona, de Navarra. Y les va a dar mucha lata, entre 8, 9 y 10 a los franceses. Tanto que llega a ser muy famoso en toda España. Irse a Mina era como algo que emocionaba a los jóvenes de la época. Y además le decían el príncipe de los guerrilleros. Bueno, este príncipe de los guerrilleros en 10 va a ser tomado prisionero. Y al tomarlo prisionero había órdenes de Napoleón que a todos estos guerrilleros los fusilaran, los ahorcaran inmediatamente. Pero los franceses no se animan a matar a Mina porque era muy admirado hasta por los propios franceses y se había comportado de manera muy humanitaria con los presos franceses que habían tenido las guerrillas, y entonces no se animan a matarlo y lo mandan preso cerca de París a una prisión, que era la prisión donde Napoleón tenía a sus principales enemigos, sobre todo militares, algunos generales, ahí los tenía. Allí va a estar de 10 a 14 Mina. Allí va a aprender, pues verdaderamente, algo de estrategia militar, porque no la sabía, se la imaginaba nada más, pero va a tener a un buen maestro, a un gran estratega, que va a ser el general Hugo. Fíjense, general Hugo, que después va a ser, por supuesto, pues muerto porque era preso, pero lo mataron por ser enemigo de Napoleón, le enseña estrategia militar. Les digo que se apellidaba Hugo porque es el que era y va a ser el que le va a dar nombre a Víctor Hugo, porque le ponen Hugo por él, este general, que después va a morir. Bueno, lo que es interesante pues es que Mina, ¿cuándo va a llegar a Inglaterra? ¿Cuándo lo conoce Mina? Bueno, va a llegar a Inglaterra más o menos por abril de 1815, escapándose ya de España, porque ya había regresado, cuando regresó Fernando VII, ya no estaban los franceses, pero Fernando VII lo primero que hizo fue abolir la Constitución, perseguir a los liberales, y entonces Mina y su tío, ese sí se llama Francisco, porque eso es otro problema que tenemos, decimos Francisco Javier, que nunca se llamó así Javier, se llamó Javier Martín Mina, y el tío, que era un poquito más grande que él en edad, no era mucha la diferencia, se había quedado con la guerrilla de Mina cuando este fue hecho prisionero, pero no se apellidaba Mina, se añadió el Mina porque el sobrino era el famoso, se llamaba Francisco Espós, y Espós se añadió y Mina, y entonces en la época misma empezaron a confundirlos y nosotros seguimos diciendo Francisco Javier Mina, que nunca se llamó así, se llamó Javier con X Martín Mina. Vean ustedes todos sus escritos, yo revisé
todo donde él firmó todos los documentos siempre pone Javier Mina con X, nada más. Nunca fue Francisco, se los recuerdo, porque hasta la biblioteca, digo, hasta el Museo Británico tenía equivocados los documentos sobre Mina, porque los que tenía los clasificaron como del tío, de esposa y Mina, pero eran de 1815 y 16. Les dije, no, el único Mina que estuvo en Inglaterra y en Londres en 15 y 16 fue el sobrino. Este señor llega hasta 23, entonces todo está equivocado como lo clasificaron. Me dieron permiso de desclasificarlo, lo volvimos a clasificar a los manuscritos que tienen ahí ahora en la British Library. Antes estaban ahí junto con el Museo Británico, ahora ya no, está aparte. Pero ahí, es decir, hasta ellos se habían equivocado, los habían mezclado. Y nosotros lo seguimos haciendo, se los recuerdo, para que no volvamos a decir eso. Bueno, se van a conocer. Se ve que encantado estaba Mier con este joven guerrillero tan valiente, tan humano, con tantos valores y con algo que le va a interesar mucho a Mier. Ese amor a la libertad que Mina siempre estaba mencionando. La libertad era para él lo más importante. Entonces, pues qué mejor que escogerlo a él para que dirija esa expedición. Entonces, me encontré en los libros de las cenas que se escribían quiénes iban a cenar en la casa de Lord Holland, pues cuando estuvo Mina cenando con Lord Holland y con los otros patriotas. No se ve que estuviera Mier. Mier, pues, conocía a Mina, pero no fue tan cercano a los Holland. Pero sí fue cercano a Blanco White y fue cercano Mier a Andrés Bello. Al grado que cuando aquí, ya preso, digo, acá ya en la Nueva España, preso, le dicen que si es el autor de las cartas de un americano al español, que son de 1811 la primera y de 1812 la segunda, dice, no, yo no fui, fue un americano que se llamaba Manuel Bello. No, no es Manuel Bello, ni es Andrés Bello, es él, pero no quiso decir que él les había escrito, ¿verdad? Porque ya estaba preso acá. Bueno, les digo esto para que vean que eso fue la vida no tan mala como él dice, tan pobre y sí tenía mucho frío, no lo dudo. Una vez cuenta que en un invierno, que vaya que haber sido duro, se resbaló en el hielo y se lastimó un brazo. Y eso del brazo le va a seguir doliendo y va a tener problemas porque ya acá en la Nueva España, cuando lo vuelven a aprender en 1817, se vuelve a caer, se vuelve a lastimar el mismo brazo, ¿verdad? Bueno, pues este Mier conoce a Mina, se ve que lo entusiasma, le dice que va a encontrar un México de verdaderamente que quiere la Constitución de Cádiz, que quiere que se vuelva la Constitución, que ya tiene congreso, hay un congreso que puede ser el que sea el apoyo de los préstamos que van a pedir, pues para barcos, para armas, para voluntarios, para uniformes, que además hay 2 puertos donde ellos pueden llegar y desembarcar, que son insurgentes, que dice que está en el Golfo de México, Nautla y Boquilla de Piedras. Bueno, le da toda una imagen. Finalmente se prepara la expedición. No viene directamente a la Nueva España. ¿Por qué no viene directamente a la Nueva España? Porque Inglaterra tenía una política muy extraña. A veces parecía que quería apoyar la independencia de América Española y luego no le convenía porque era aliada de España. Y según iba la política en esos momentos entre las 2 naciones, de hecho en 1815 declara el gobierno conservador Tory, que es el que lo declara, que no va a permitir que salgan de Inglaterra expediciones en apoyo a la insurgencia americana. De ninguna manera lo va a permitir. Y sobre todo que vayan a alguno de los dominios españoles prohibidos, las expediciones directas allá, desde el Támesis. Entonces, por eso, esa expedición dice que va a Estados Unidos, y de hecho sí, va a llegar primero a Estados Unidos. Llega primero a Estados Unidos con Mier ahí. Mier cuenta que fue una travesía difícil, y dice que Mina sufrió mucho porque hubo algunos de sus gentes que traía como más de 300 oficiales, es otra de las características de esa expedición, no traían soldados, traían oficiales. ¿Y por qué zarpan en 1816? Bueno, recuerden
que hay muchos oficiales de varios ejércitos en Europa que no tienen trabajo, que no tienen paga, unos tienen media paga y otros nada, y andan vagando por Europa, ya se acabaron desde 1815, acuérdense, desde junio de 1815, con la batalla de Waterloo se acabaron las guerras napoleónicas y todos estos oficiales suecos, oficiales, diríamos, italianos, oficiales españoles, oficiales franceses, pues ¿dónde? ¿Dónde trabajar? Es el momento que los patriotas hispanoamericanos y estos emigrados españoles que están en Londres empiezan a invitarlos a ir a América Española, a luchar por la independencia. Si ustedes ven, pues por supuesto fueron a lo que es Río de la Plata, fueron a Caracas, fueron por supuesto a Perú, fueron también a Chile. Hubo expediciones grandes, de 5,000 o más. Hubo almirantes ingleses que fueron a dar a Perú y a Chile. No es el caso de la Nueva España. Nosotros solo tuvimos una expedición que vino de fuera en apoyo a la independencia, que es esta, que es la de Mina. Pero Mina contrata unos 300 oficiales. Yo alcancé a ver en los libros, perdón, en los periódicos de la época, cómo invitaban, por ejemplo, a una taberna que fueran allí a registrarse los que quisieran ir a una expedición que iba a la América Española. No decían mucho porque pues ahí estaba también el embajador español en Londres que podía dar información al gobierno, pero sí, cómo iban y se inscribían para venir. Puros oficiales. Salen ya en mayo de 1816 el barco y Mier viene como capellán de todo ese grupo. ¿Ven? Bueno, no voy a contarles toda la historia, nada más decirles rápido porque quiero hablarles ahora de lo que escribe en la historia y de cómo está dividida, etcétera, y qué es lo que quiso hacer con esos 2 tomos. ¿Por qué? Pues nada más decirles que llegan a Estados Unidos. En Estados Unidos, pues se encuentran con noticias muy tristes. Al principio, el MINA había diseñado toda esa expedición en apoyo de Morelos. Pero ustedes recordarán que sería precisamente el 22 de diciembre de 1815 que va a ser fusilado Morelos. Entonces, en 1816 ya no hay Morelos. Está lo peor, ya no hay Congreso insurgente porque Mier Terán, el general Mier Terán, insurgente, lo había disuelto después de la muerte de Morelos. Entonces, ¿qué pasó? Ya no hay boquilla de piedras, ya no hay nautla, puertos que podían ellos desembarcar. Toda su imagen que tenían pensada, pues ya no existía. Entonces, cuando llegan a Estados Unidos, bueno, tratan de conseguir voluntarios y armas. Fíjense, es interesante porque Mina, en casa de Lord Holland, le habían presentado un general de Estados Unidos que estaba ahí enviado por Estados Unidos para que revisara los sitios donde habían sido las batallas más importantes de las guerras napoleónicas, pues para aprender. Ellos, Winfield Scott, que era este general joven, también joven, venía de West Point y había sido profesor en West Point. Y entonces lo mandan a que revise y estando ahí se lo presentan a Lord Holland y Lord Holland le presenta a Mina a Winfield Scott. ¿Quién iba a decir que Scott después sería el que vino a ocupar nuestro país en la guerra con Estados Unidos? Nadie se imaginaba. En ese momento Scott les dice, miren, nosotros los apoyaríamos. Está a punto de estallar una guerra entre Estados Unidos y España, porque estamos muy enojados con España por varias cosas. Pero si no estalla, de todas maneras, trataremos de ayudarles a conseguir voluntarios, a comprar armas. Y sí, cuando llegan a Estados Unidos, Mier, él escribe y dice, mándeme las cartas a la casa del general Scott en Nueva York. Ahí va a recibir Mier su correspondencia. Obviamente sí los apoyó. Consiguieron armas, consiguieron barcos. Claro, comerciantes de Baltimore, sobre todo unos que se apellidan Smith, fueron muy generosos con ellos y así consiguieron suficiente. Pero con muchos problemas también. No puedo contarles todo, es una muy interesante historia, pero finalmente llegan a la Nueva España, tienen que ir a Soto la Marina, pues porque no hay puerto a donde puedan desembarcar, llegan ahí y es una historia triste pero y rápida. Llegan y pues deja un fuerte allí, Mina,
porque no era la única expedición planeada. La idea es que iban a ser 3. Iba a llegar una segunda donde venía el hermano de Mina y luego una tercera. Por supuesto, esas 2 ya no van a hacer porque como va a fracasar la expedición de Mina y va él a ser fusilado el 11 de noviembre de 1817, se acabó. Y en ese mismo año 17, en ese fuerte va a ser detenido el padre Mier, que estaba ahí. Es muy simpático cómo llega Mier, porque llega Mier vestido de obispo, de morado. Se decía obispo de Baltimore, que por supuesto no era, pero bueno. Y dice él que él hizo una especie de hoyo, se metió ahí en el fuerte y puso un letrero. Se agradecen las visitas, pero no se aceptan. Y ahí estaba metido. Cuando toma el realista Arredondo, no fue Arredondo, fue otro realista, el que toma el fuerte de Mina, que Mina no estaba, ya había entrado a la Nueva España en búsqueda de insurgentes, pues aprenden a Mier, y Mier sale dando bendiciones y diciendo que él no tiene nada que ver con esa expedición. Él estaba ahí, pero no tiene nada que ver. Claro que no le creen y se lo llevan preso hasta en la Ciudad de México, a las cárceles de la Inquisición. No le va tan mal, como porque ve uno que tiene muchos visitantes y escribe 2 textos importantes ahí, ¿verdad? Entonces, hasta el año 20 está, pero no le va tan mal. Pero, en fin, ya este es otro caso. Yo les invitaría a que después busquen más sobre, ya hay mucho más, y les recomiendo un libro sobre la expedición de Mina, muy bueno, de Gustavo Rodríguez, publicado por la UNAM, que está muy completo sobre la expedición de Mina, y ya van a ver todo lo que le pasó a Mier después. Yo lo que les quiero decir que en Inglaterra es importante algo que tampoco sabíamos mucho. Miren, años después, yo me encontré en los papeles de la Nettie Lee Benson Library, bueno, de la colección en la biblioteca de la Universidad de Texas en Austin, 2 cartas que me llamaron la atención entre los Mier Papers. Los papeles de Mier están ahí, imagínense, muchos. Fíjense nada más. Ahí me encontré una primera carta del propio Mier a 2 jóvenes. Bueno, el primero es que él se las manda y dice a Mary y Charlotte Stephenson, Filadelfia, está en Filadelfia Mier cuando escribe esto, el 20 de junio de 1821. Miren lo que dice, porque son muy poco conocidas. Mi muy amadas Mary y Charlotte, que ajenas estarán ustedes de recibir esta carta al cabo de 4 años. Acuérdense que él salió en 16. Le está diciendo que después de 4 años lo está escribiendo. Ya me creerían entre los muertos, como está el general Mina, Antonio y los otros de los que fueron conmigo a México. A mí no se atrevieron los españoles a pasarme por las armas, pero me tuvieron 3 años en prisiones de la Inquisición. Gracias a Dios ya estoy en libertad y en los Estados Unidos de Norteamérica. México también está casi enteramente libre. Acuérdense que él está escribiendo en junio de 21. Falta poquito para la consumación de independencia en septiembre de 21. Él sabe ya de todo esto, sabe del plan de Iguala, sabe de la unión de Guerrero de Guerrero y de Iturbide, sabe que algunos de los que quedaban de la expedición de Mina se habían unido a Guerrero y después se unen a Iturbide en el ejército trigarante, ya lo sabe. Bueno, dice, gracias a Dios yo estoy en libertad y en los Estados Unidos de Norteamérica. Bueno, dice, y mientras estuve en Norteamérica en el año de 1816, escribí a ustedes, pero jamás carta alguna suya me llegó. Me alegrará que ustedes, Mary y Charlotte, estén buenas, padre, madre y hermanos. Y quien escribe, les envía muchas memorias. Escríbeme dirigiendo las cartas a Dr. Mier at care of Mr. Manuel Torres, Filadelfia. Adiós, mis queridas, y manden a su afectísimo amigo, Dr. Servando Mier. Existe una contestación de Charlotte Stephenson para Mier, escrita el agosto de 21. Acuérdense que él escribió en junio y le está contestando desde el 13 Kings Row en Londres, en
Pimlico, que es una parte de Londres, el 16 de agosto de 1821. Y es enviada a Manuel Torres en Filadelfia porque Mier, en la carta esta que les dije, les había dicho, escríbanme a casa de Manuel Torres en Filadelfia. Y entonces le escribe, no les digo, es muy larga la carta, pero entre otras cosas le dice esta Charlo lo siguiente. Muy querido amigo, fue con gran sorpresa y placer que recibí hoy su amable carta, habiendo pasado casi 5 años desde que tuve la felicidad de saber de usted, respetado y bien amado. Usted me honró alguna vez con su amistad, pero 5 años son mucho tiempo y puede haber producido muchos cambios a la disposición y corazón de mi querido amigo. Digo sinceramente que aún pienso en usted con respeto y gratitud por toda su bondad conmigo. Que Dios lo bendiga, mi querido amigo, y créame, su fiel Charlotte Stephenson. Es mucho más larga la carta, le cuenta de dónde ha trabajado, los problemas que ha tenido, ha muerto su padre, ha muerto otras personas y que ella está muy enferma, pero le escribe así. ¿Quiénes eran? No sé. Pues, es de lo poco que hemos encontrado sobre su vida en Londres. Ahora vamos a entrar, y esto es importante, pues a lo que nos interesa, que es es lo que es la historia y qué es este libro. Miren, ahorita les digo que les tengo ya todo listo. Bueno, la obra se llama Historia de la Revolución de Nueva España, antiguamente Anáhuac. Ojo con esta utilización de lo prehispánico, que es también muy propio en Fray Servando. Verdadero origen y causas de ella con la relación de sus progresos hasta el presente año, es decir, hasta el año 13. Dice, escríbela don José Guerra, doctor de la Universidad de México. ¿Se acuerdan que él era doctor en teología? Está escrita así, Londres, de la imprenta de Guillermo Glidden, calle de Rupert, 1813. En 2 tomos. Bueno, en el prólogo, en el tomo 1 dice, a principios del año de 1811 salí de Cádiz, salió en Cádiz un folleto con el título Verdad sabida y buena fe guardada, orígenes de la espantosa revolución de Nueva España, comenzada en 15 de septiembre, y hay un problema porque no empezó en 15 de septiembre de 1810, defensa de su fidelidad, por don Juan López de Cancelada, dice, redactor de la Gaceta de México. En ese momento estaba en Cádiz. Miren lo que dice el prólogo respecto a esto, porque por eso se va a hacer esta obra. Este es el motivo. Dice, Cancelado, buhonero quebrado, cohechado por el comerciante Yermo. Está hablando de a Gabriel de Yermo, un comerciante español, que a la cabeza de una cuadrilla de criados de las tiendas prendió al virrey don José Iturrigaray y dio principio a la revolución de Nueva España. Pretendo cambiar su culpa achacándole, pretende el señor Cancelada cambiar su culpa achacándole al mismo virrey y al Ayuntamiento de México, encubriendo la verdad de los hechos, trastornándolo todo, fingiendo, barajándola, fingiendo y haciendo 1000 fábulas. Es decir, esa es la visión. Por eso es la razón de esta obra. Entonces dice él, fue la verdad prostituida, se ofendió la fidelidad de la Nueva España por este follete público, por este gacetero detestable, por sus imposturas. Este señor está en Cádiz, por eso es el origen de esta obra. Dice que se preocupó porque, dice, esta obra tuvo amplio despacho, embaucó a 1000 gentes y aún estuvo a pique de haber un Algeciras, es decir, con motivo del papelucho, un motín para asesinar a Iturrigaray el día de San Fernando, el 30 de mayo del año 1800, cuando nació, 1811, cuando estuvo este folleto. Dice, llegó a mis manos el duplicado que en su defensa de la Ciudad de México había enviado a la Junta Central su síndico y regidor Azcárate,
Azcárate es otro personaje que requiere un análisis más profundo. Juan Francisco de Azcárate. ¿No les recuerda ese nombre? Bueno, acuérdense de los criollos del Ayuntamiento de la Ciudad de México en el año 1808, que intentaron algo que era legal, no era nada revolucionario. Al saber de las renuncias de Carlos IV y de Fernando VII, y que además le entregan el trono a nada menos que a Napoleón Bonaparte, que como ya es emperador de los franceses, pues tiene que llamar a su hermano, que es rey de Nápoles, José Bonaparte, y lo nombra rey de España y de las Indias. Entonces, cuando estos saben, pues dicen, no, nunca aceptaremos a este intruso José Bonaparte de rey, y además nosotros, por las leyes de Castilla, dado que el reino de la Nueva España pertenece a la corona de Castilla, y dicen además con estas palabras, y la cabeza del reino es la Ciudad de México, tenemos todo el derecho por esas leyes de Castilla, que son las 7 partidas, cuando no haya rey, que sí, existe eso en la ley, que se hagan una junta, este es medieval, una junta los gentiles hombres del reino, y esa junta gobierne hasta que el rey, pues si es niño, crezca, si está enfermo, está chiquito, lo que sea, hasta que haya rey. Y entonces, eso es lo que vamos a hacer, es lo único que quiere hacer el ayuntamiento. Pero se asustan los españoles peninsulares, sobre todo comerciantes, la Real Audiencia, que tenía varios ministros que eran españoles, y otros, y también un enviado de la Junta de Sevilla que pedía que la Nueva España aceptara, diríamos, la autoridad de la Junta de Sevilla. Entonces, estos se mueven, y mejor, como el virrey Otero Garay había apoyado la propuesta del ayuntamiento de estos criollos, entonces por eso lo van a detener, como les había yo dicho al principio. Esto es, como dijo Carlos María de Bustamante, el botafuego de la revolución, es decir, lo que empezó la posibilidad de una revolución. Fíjense bien, de ese 15 de septiembre en la noche, ahí sí pasó algo el 15 de septiembre de 1808, al 14 de septiembre de 1810 por la tarde, que llega un virrey ya legítimo, hasta 2 años después, Venegas va a llegar hasta 2 años después, no había habido un gobierno legítimo en la Nueva España, porque ese gobierno en la Ciudad de México no lo veían como legítimo, porque era producto de un golpe casi, diríamos, de Estado, de este grupo de particulares que habían apresado al virrey. Esto es importante, porque cuando ustedes más tarde en el año 10, oigan, muere el mal gobierno, no están hablando de España. España es la víctima, a España le han estado ayudando, han mandado dinero, Morelos mandó 30 pesos, Hidalgo mandó 30 pesos cuando se hicieron colectas para ayudar a sus hermanos en la península. No es eso, es contra ese mal gobierno de la Ciudad de México, que por 2 años no había habido un gobierno legal hasta Venegas, el 14 de septiembre de 1810. Faltaba un día completo, unas horas, para que se iniciara la insurrección el lunes, perdón, el domingo 16 de septiembre de 1810. 16 de septiembre en la mañana, como a las 5 de la mañana. Nada pasó el 15. Bueno, les digo esto para que sepamos la causa de por qué hizo esto. Entonces él dice, le llegan sus manos, ¿verdad? Y ve que Azcárate, que había estado preso como miembro del ayuntamiento en 8, estuvo preso y se enfermó y finalmente fue liberado. Y les recuerdo esto de Francisco de Azcárate, porque él estuvo después en la Junta Provisional Gubernativa establecida por Iturbide con 39 miembros. Y si ustedes analizan las 39 biografías de la primera Junta Provisional Gubernativa que gobernó al México independiente, diríamos de septiembre hasta febrero de 22, hasta el día 23 de febrero, diríamos, porque el 24 ya se estableció el Congreso Constituyente. Bueno, esa junta está hecha, si analizamos su biografía, yo la revisé y les escribí una pequeña biografía de los 39, de cantidad de personajes que ustedes los van a ver en el proceso de emancipación. En 8, Azcárate, no solamente Azcárate, sino también otros más. 6 de los miembros de la sociedad secreta de los Guadalupes están en la Junta Provisional Gubernativa de Iturbide. Está el que presidía la sociedad secreta de los Guadalupes,
que apoyaba a Rayón y a Morelos. Yo les puedo ir diciendo, de cada etapa están muchos. ¿Cómo que es una contrarrevolución? Que son otros. No, hay que analizar esas biografías. Lo que pasa es que nomás hablamos sin saber. Cuando uno lee las trayectorias, dice, no, pero estos están en el año 10, en el año 11, en el año 12. Está nada menos que, bueno, en el Imperio de Iturbide, los primeros que forman, que son el ministro de Relaciones Interiores y Exteriores del Imperio Mexicano, es el padre José Manuel de Herrera, uno de los autores de la Constitución de Apatzingán, y su viceministro es Andrés Quintana Roo, otro de los autores de la Constitución de Apatzingán. ¿Qué estamos diciendo? ¿Por qué decimos que es otra cosa? No, es que no hemos analizado las trayectorias personales de cada uno de estos agentes. Les digo, porque Mier está en 21, como vimos, cuando ven que está escribiendo en junio de 21, está en Filadelfia, todavía no llega. A él no le toca estar en esos primeros momentos del Imperio Iturbide, llega después, y llega y va a ser miembro del Congreso Constituyente que había establecido Iturbide el 24 de febrero de 1822, sí va a ser miembro, y va a ser acabado enemigo de Iturbide desde su llegada, pero súper en contra. ¿Cuándo se hizo republicano Mier? El doctor O'Gorman decía que cuando estuvo en Estados Unidos se hizo republicano, y yo, que era su alumna y también su pariente, le decía, en Inglaterra me lo encontré ya de republicano, porque ya en 1815, cuando se reunían en un lugar que están sus papeles, que se llama el Cuartel General de Patriotas Hispanoamericanos, esos papeles están en la Universidad de Londres, en Sandhurst House, ahí los vi yo, y ahí este grupo ya eran republicanos. ¿Y saben quién estaba ahí, jovencito, con ellos? Lucas Alamán. Y estaba el padre Mier, y estaban los Faguaga, y estaban todos, y estaban Humboldt, el hermano de Humboldt también. Eran miembros, estaban en contacto todos ellos y se escribían. Varios más. Todos estaban pro independencia. Bueno, allí, ¿por qué digo que ya era republicano Mier en 1815 en Inglaterra? Pues porque tenían un espía, que el Public Record Office, la oficina de extranjeros en Londres, del gobierno, tenía un espía que los oía en sus reuniones, y ese espía mandaba estos informes, yo los vi ahí en el Public Record Office en Inglaterra, donde decía, estos no quieren las monarquías, quieren repúblicas. En el año 15, está Lucas Alamán. ¿Qué nos dice esto? Nos dice que los seres humanos no los podemos clasificar en una sola cosa desde que están chicos hasta que son grandes, que van cambiando según sus vivencias, según sus experiencias, lo que les toca vivir. Así como Mier ya es republicano en 1815, porque ya está en este grupo, y Alamán joven también, que después lo vamos a ver promonárquico, sí, pero hasta mucho tiempo después, hasta por el 49, 50, los 50, es otro. Pues porque están cambiando según lo que van viendo de realidades, pero no son los mismos. Pues bueno, les digo esto porque Azcárate había hecho un documento que mandó a la Junta Central para decirles que no eran, y era justo lo que Cancelados había dicho, que había, ¿verdad? Que había que defenderlo, y resolví refutar a Cancelada en un discurso seguido que alcanzaba hasta la explosión acaecida en 1810 bajo la dirección de Hidalgo y Allende, cuyos primeros pasos sumariamente, sus primeros pasos hasta la primera entrada que hizo Calleja en Guanajuato y el degüello que hubo. Dice entonces que él consultó, fíjense, porque esto está por eso entendemos cómo está hecha esa historia, que va a ser la primera sobre la insurgencia. Dice, consultó el borrador de lo que estaba escribiendo con varios diputados de Cortes, miembros de las juntas, que bajo Iturrigaray se celebraron en México, todos testigos presenciales de los acontecimientos. Es que habían ido diputados a Cortes, algunos que habían conocido los sucesos del año 8 en la Ciudad de México. Dice que habló con ellos, tiene los borradores de lo que ellos le habían comentado, y dice entonces que por eso
él intenta escribir esta obra. Dice, yo había servido 4 años en los ejércitos y había merecido, pero en España, había merecido menciones y condecoraciones, mas sabía cómo paga España y no dudé sería peor tratado que cuando fui prisionero de los franceses. Por eso, teniendo listo mi pasaporte, me embarqué para Londres y dice, para no buscarse que me sepultaran la verdad, y decidió escribir esta obra. Ahora, ¿cómo está esta obra hecha? Fíjense bien. Está hecha de un prólogo y de 14 le llaman libros, son capítulos, no son libros, pero así le llaman libros. Del primero al séptimo de los capítulos, en realidad, es un alegato en favor de José de Utrigueray, que lo habían acusado de traidor, lo habían mandado preso, si ustedes se acuerdan, en España, ya lo habían liberado, pero lo veían mal por haber apoyado a los criollos del ayuntamiento. Y además, en esos capítulos también es contra el libelo, es decir, un escrito hecho para ser muy ofensivo, de Juan López Cancelada, sobre los sucesos ocurridos en la Ciudad de México. Entonces, ese es el origen de esa primera parte, del libro 1 hasta el 7, todo es eso. Pero dicen que cuando leyó lo que estaba escribiendo, Mier le dejó de dar ya apoyo la esposa del virrey Utrigueray, porque lo que había iniciado como un alegato en favor de Utrigueray y de su libertad y de que no había sido infiel, pues ya se había hecho en una apología de la independencia. Del capítulo 8 al 13 va a contar la insurrección de Hidalgo y el movimiento de Ignacio López Rayón y Morelos hasta marzo del año 13. Acuérdense que como fue publicado en 13 en Londres, pues ya no puede ir más allá. Por lo tanto, estos dos, sí, las muertes de Hidalgo, de Allende y los primeros insurgentes, también las propuestas de Ignacio López Rayón, de la Junta Soberana de Zitácuaro, y Morelos, pero hasta 13, pero no hasta todo 13, porque ustedes recordarán que le fue muy bien a Morelos desde 10 a 13, pero ya en diciembre de 13 va a haber una batalla que ya no está en la obra ¿cómo se llama?, de Mier, porque en esa batalla del 24 de diciembre en la noche de 13 de 1813 en Valladolid, su ciudad, pues va a ser destruido su ejército. Morelos siempre fue un gran estratega y una gente que tenía un instinto muy bueno militar, aunque era un sacerdote y no tenía formación militar, pero tenía ese don, que él nunca quiso tener grandes ejércitos, no como Hidalgo, que llegó a tener 80,000 gentes, pues que ya eso no era un ejército, era un pueblo caminando y que era muy difícil que se pudiera usar un ejército así, porque es muy difícil, no se puede organizar, no están entrenados, no saben manejar armas, van mujeres, van niños, van chivos, van caballos, van burros, van hasta loros con ellos, porque es como un pueblo caminando. Morelos, ¿no? Morelos, nada más de 2,500 personas, o más, no quería, y entrenados con armas. Nada de que hay un gentío y armas y todo, y mujeres y niños, no. Él era de otra manera. Pero en Valladolid hace un ejército más grande porque quiere tomar la ciudad, y ahí, desgraciadamente, se sitúa en lo que, si ustedes van a Morelia, vean que hay las lomas de Santa María, y ahí en el medio de las dos, diríamos, dos cerros, se meten las fuerzas del virreinato, dirigidas por Agustín Iturbide, que también era de Valladolid. Entra, pero es noche y se salen, no pelean, nomás entran y salen en esa hondonada entre los dos cerros, pero eso no lo saben los insurgentes, que además se habían puesto todos negros, camuflaje y todo muy profesional, pero como no creen que siguen ahí, empiezan a atacar y se atacan entre ellos, se atacan, es fuego amigo, entonces pues va a ser un desastre. Y empieza de diciembre en adelante a disminuir la estrella y
de Morelos, hasta su propio Congreso, como veremos después, pues le va a quitar el poder ejecutivo, no lo va a tratar bien, casi que lo quiere mandar a que se vaya a seguir dando misas en su curato, imagínense. Bueno, esto es otra cosa, pero Mier va a llegar solo, como esta se va a publicar ya por el verano de 1813, pues eso no está ya en la obra. Y es interesante y es importante analizar el último capítulo o libro, que es el 14, porque son los argumentos jurídicos políticos para probar por qué debe de separarse la América española de España. Para él, la independencia es la única solución para el problema americano. Y además es todo un intento de ese capítulo para conseguir la ayuda inglesa para los movimientos insurgentes. Les recuerdo que él veía que ayuda no había, y menos para la Nueva España. ¿Por qué? Por lo que les digo, porque la Nueva España es la que tenía que pagar las deudas de Inglaterra, y si se independizaba no pagaba nada. Entonces, va a interesarse hasta después del año 15. Mier aduce en estos argumentos que existía una carta magna, es decir, una constitución muy antigua que se había hecho entre los conquistadores y la corona española, por la cual América era integrante de la monarquía española, nunca una colonia. Eso es su posición muy fuerte de él, ¿verdad? Y les recuerda, la Constitución de América son las leyes de los reinos de Indias. Esa es nuestra Constitución. Entonces, nada de que nos traten como colonia. ¿Cuántos tiraje tuvo esos dos volúmenes? 1000 ejemplares, de los cuales 621 se enviaron a Buenos Aires, con la tragedia de que se perdieron, porque hubo un problema en el mar y se perdieron. No hay muchos, el Foreign Office, fíjense, compró la historia, ¿verdad? A sugerencia de Blanco White, y le compró también la historia. Bueno, hasta el embajador de España fue y se compró un ejemplar. Acuérdense que solo llega, diríamos, hasta parte del año 13, o de la guerra. Por supuesto que es una defensa enorme de por qué debe ser independiente la Nueva España. Ahora, quiero decirles que entre las influencias que tiene Mier sobre la idea de independencia, y vuelvo a recalcar idea de independencia. ¿Por qué? Porque hubo o hay toda una corriente que viene de un profesor que, muy buen historiador, pero que ya murió, pero que era de la Universidad de California, que él decía, la generación de los hispanoamericanos, de los novohispanos sobre todo, no sabían ni entendían lo que era independencia. La entendieron hasta que se convirtieron en República Federal en 1824. Entonces sí fueron independientes. Yo tuve discusiones, me acuerdo, en la Biblioteca del Congreso con una historiadora que había sido egresada de Harvard, diciendo, ustedes fueron independientes hasta que fueron República Federal. No, los novohispanos no podíamos saber qué era independencia si no éramos como los Estados Unidos. Pues claro que no. Claro que todos ellos saben lo que es independencia, pues que lean precisamente estos dos volúmenes de Mier y todos los análisis jurídicos y todos históricos que ponen como base para conocer y hacer la independencia. Pero además quiero decirles que él tuvo una influencia porque Mier es un hombre erudito, muy leído, se ve, muy formado, es un ilustrado, ha leído mucho, sabía francés, sabía, por supuesto, no sé si aprendió o no en Filadelfia inglés, pero bueno, es un hombre culto. Pero le daba por copiar textos y no decir de quién. Es decir, a lo mejor en esa época pues no se usaba mucho que se le llamara plagio a eso, pero él lo hace. Hay un autor que se llamó Dominique de Prat, francés, que desde 1798 empezó a escribir en favor de la independencia de las colonias de América, americanas, españolas. Llegó a escribir 15 libros solamente sobre la independencia de las colonias americanas que pertenecían a España. Fíjense, 15 de casi 70 volúmenes que hizo de diferentes temas, de los cuales la Biblioteca Nacional en México tiene como más de 30. Pues ese señor que escribió tanto,
ese señor va a ser copiado en algunas cosas por el propio Mier, sin decir que vienen las palabras de él, pero yo le reconocí inmediatamente que eso no eran ideas de Mier, eran directitas sacadas del libro de Prat, que se llama De las colonias y de la revolución actual de la América, 2 tomos, publicado en Burdeos, ya en español, traducido en 1817. Estaba Mier preso en San Juan de Ulúa, ¿se acuerdan que lo habían apresado después de la expedición de Minas cuando fracasó? Y dice, él lo escribe, dice, que estando allí preso, dice, llegaron a Veracruz los volúmenes de la obra del abate Prat, porque era sacerdote, el abate Prat, que se llama De las colonias y de la revolución de la América. Y dice, después dice, que ese libro tuvo mucho que ver con la creación del Plan de Iguala. Hay algunos que le llaman al Plan de Iguala el hijo espiritual de Prat. Está vertida las ideas de Prat que empezaron en 1798 con esa idea. ¿Saben cuál es la idea? Lo que Mier pone como si fuera suyo, pero no es suyo. Porque yo se le encontré exactamente a Prat estas ideas. La independencia, dice, se innata en las colonias, porque además era francés y sí habla de colonias. Mier no habla así, pero está citando, bueno, no lo cita, no dice que cita, así lo pone. Como la separación de las familias, primer principio de toda independencia en la especie humana. Mier hace un análisis diciendo que todas las familias, todos los seres humanos, al llegar a un momento, a una edad, también deben de liberarse, independizarse de sus padres. Tiene un libro que se llama Las 3 edades de las colonias, es otro de los libros que tiene, diciendo, ya están en edad de independizarse. Primero fueron niñas, adolescentes, ahora ya es edad. Entonces aquí estos, y directito de Prat, pero no dice él, está en su libro. Dice, la cuestión sobre la independencia de las colonias, dice, no es una cuestión de orden político, sino de orden natural. Es una frase de Prat, pero puesta por Mier. La independencia de las colonias, dice, no es más que su mayoría de edad. Es llegar a la mayoría de edad, todos seres humanos y pueblos tienen que independizarse. Les digo, eso está directito en la obra del propio Mier, porque le daba mucho por hacer eso, toma de muchos otros autores, pero uno que ya ha leído sus autores los reconoce. Quiero decirles, además, y eso me parece importante decirlo, Mier, cuando uno se pone a analizar su vida, ve que es un hombre muy contradictorio, que, como dicen algunos, de pronto es muy republicano, por ejemplo, ya desde el año 15 en Inglaterra, pero cuando habla de Nueva España y de su familia, es muy aristocrático. Además se dice descendiente de Cuauhtémoc y descendiente de no sé cuántos otros nobles españoles. Es decir, él también tiene su actitud, diríamos, aristocrática. Él mismo se contradice. Yo creo que leerlo a él nos tiene que hacer ver qué difícil fue ese periodo en donde se va a dar el proceso de independencia nuestro, de 8 a 21. ¿Por qué es complejo? Es muy complejo en cuanto que hay muchas ideas nuevas que están en el ambiente y que tienen que empezar a conversar y a compartirse con ideas importantes, por ejemplo, en el caso de la Nueva España. Y ojo aquí, ¿por qué? Porque, por ejemplo, en el caso de Agustín de Iturbide, se le ha tachado de fanático religioso porque habló de independencia, religión y unión. Y yo digo, el novohispano de la época tenía que darle importancia a la religión. Lo dice Morelos, no lo digo yo. Morelos decía, el pueblo de la Nueva España, el pueblo americano, es más católico que España. Y sí era cierto, mucho más. Si uno ve cómo era la vida cotidiana de todos estos pueblos, villas, así, comunidades que había, pues es un pueblo que se va a volcar en sus fiestas a su patrono, en las fiestas religiosas y en 2 baluartes importantes de su vida. Por un lado, la religión y por otro lado, el altar, es decir, el rey y la iglesia. No podemos quitarnos eso y decir, como se pudo decir ya en el siglo XIX, más avanzado el siglo, como si pudiéramos tener ya todo un proceso de reforma,
de separación Estado-Iglesia que después se dio. Eso no se lo podemos aplicar a 8 y a 21. Es todavía un mundo en donde la religión es muy fuerte y además el sacerdote es es muy importante como dirigente de un pueblo. Uno lo ve, no es el caso de otras partes de América Española, es el caso de la Nueva España. Cuando en la Junta Secreta de San Miguel el Grande, que es mucho más grande que la de Querétaro, son más de 60 miembros, en el año 9, conste, antes de 10, cuando se reúnen, hay una propuesta de Felipe González, uno de los 60 conspiradores, muy amigo de Allende, que se para y dice, señores, a la hora de dar la voz de insurrección, lo tiene que dar un clérigo, dice un eclesiástico de luz, esa es la palabra, porque si lo da un militar o lo da un laico, bueno, dice laico, dice un particular, el pueblo no los va a seguir, no hay cómo. Tiene que ser un eclesiástico de luces, porque entonces no dudarán. Porque acuérdense que en el año 10, cuando esto va ya a suceder, pues era el año más terrible de la invasión napoleónica. España se había quedado, no tenía ya ninguna ciudad, todas estaban ocupadas. Le quedaba un puerto que se llama Cádiz y no lo tomaron los franceses porque es una como islotito que aparece, es como una lengüita que sale al mar y las fragatas británicas lo rodearon y por eso nunca lo pudieron tomar. Pero todas las otras ciudades y villas están en manos de los franceses en el año 10. Entonces dice Felipe González, si un militar o uno de nosotros, cualquiera, civil lo hace, van a pensar que estamos de acuerdo con los franceses. Tiene que ser un eclesiástico de luces. Y entonces Allende, en esa misma reunión, propone a Miguel Hidalgo y Costilla. Dice, está muy cerca de aquí, está en Dolores. Además, es amigo, dice, de dos autoridades muy importantes, de Juan Antonio Riaño, y que es nada menos que es el intendente de Guanajuato, es muy amigo de él, y además de un eclesiástico muy importante de la diócesis de Michoacán, que es Abad Queipo. Los tres son súper amigos, todos piensan muy parecido, hacen reformas, al grado, fíjense, que si se fijan en la obra de 1800, que fue publicada en 1808, del ensayo político de la Nueva España por Alejandro de Humboldt, ¿saben lo que dice ahí? Un día fíjense, recibió documentos y escritos de Abad y Queipo y de Riaño, que le fueron muy útiles para escribir parte de su obra tan famosa del ensayo político del reino en la Nueva España. Bueno, esos eran reformadores y muy amigos de Hidalgo. Los tres eran muy amigos. Los tres pensaban muy parecido. Bueno, Riaño, 2 años antes de Hidalgo, que lo hizo en el año 10, pide a la Real Audiencia que sea la abolición total de la esclavitud en la Nueva España. Pensaban muy parecido. Bueno, lo interesante es que todo esto, que les digo, no lo sabe, por supuesto, Mier. Mier sabe lo que le están mandando. De hecho, comenta él que el primero que mandó información que a él le sirvió hasta para escribir en el español fue un Faguaga. Parece que fue José María Faguaga, primo de los otros dos, y también de Villarruta que estaban en Inglaterra. Y dice, el primero que mandó información, el que mandó información sobre la insurrección fue Faguaga a Inglaterra. Quiero decirles por qué los Faguaga apoyan desde el año 9 a Miranda, por qué apoyan la expedición de Mina, y como dice Mier, escrito por Mier, que eran tan importantes que estuvieron dispuestos a hipotecar sus bienes para conseguir apoyo. Dice, imítenlos. Ellos han sido tan buenos, ¿verdad? El único que explica precisamente por qué los Faguaga no quieren al gobierno virreinal, por qué apoyan la independencia tan tempranamente, ¿saben quién es? Es Mier. Mier cuenta, dice que estos hermanos, estos Faguaga, tenían el secreto para limpiar de la plata y del oro todas las cosas que venían juntas.
que se llamaba El secreto del apartado. El apartar eso, que tenía que apartarse del metal puro, pero que tenían ellos el secreto y por eso también eran tan ricos, porque los mineros necesitaban acudir a ellos para que se apartaran lo que no valía del mineral. Bueno, que llega en 1767, por ahí, el visitador José de Gálvez. ¿Y por qué vino? Pues vino porque había esa orden horrible, terrible, muy resentida de todos los hispánicos, que fue la expulsión de los jesuitas en junio de 1767. Y este Gálvez vino a imponer y a reprimir a los pueblos que defendieron a los jesuitas, como lo hizo en San Luis Potosí, de una manera terrible. Azotes, ahorcados, enviados a Filipinas, presos, enviados a La Habana, Cuba, presos, y muy, muy dura la represión por la defensa de los jesuitas. Pero también se dio cuenta de que los Faguaga tenían ese secreto tan bueno para separar lo que no valía del mineral. Y regresa a España y les escribe y les dice que si son buenos y fieles súbditos de su majestad, le entreguen el secreto del apartado. Eso lo cuenta Mier, es el único que lo dice. Y que si lo entregan, serán unos buenos súbditos, se los va a agradecer el rey. Entregan al rey el secreto del apartado, que dice que lo van a usar en Perú. ¿Y saben qué pasa? Que el rey utiliza eso y ya no les da el menor, como que se roba el secreto y lo utiliza sin darles ninguna compensación. Por eso, creo yo, al contarlo bien, que era tan amigo de ellos, pues es una de las razones por las cuales yo creo que tan tempranamente los Aguaga están apoyando y se van a Inglaterra a apoyar la independencia. Van a regresar hasta 1817. Va a venir el marqués. Mier pregunta si ya ha llegado. No sé si llegó o se quedó en La Habana, ¿verdad? Pero siguieron en contacto, ya posteriormente fueron muy cercanos. De hecho, el marqués del apartado y su familia estuvo apoyando y viendo que estuviera bien cuando estuvo en prisión en el año 20 en las cárceles de la Inquisición y después. Es decir, siempre fueron bastante cercanos. Les comento esto porque es Mier el único que lo dice. Entonces, creo yo que, para terminar, decirles que este personaje nos hace pensar que no hagamos este error de escribir una persona como una cierta etapa de su vida, como si no pudiera irse adaptando. Mier, al principio le digo, ya en 15 es republicano, pero después va a ser monarquista. En 21 está escribiendo, hay que hacer una monarquía constitucional, y a los pocos meses ya se va contra la monarquía de Iturbide, que es constitucional. Él va variando y cambiando. Todos los seres humanos lo hacemos. Pues muchas gracias. Bien, pues agradecemos a todos su presencia y en nombre del doctor Manuel Ramos Medina les reiteramos el agradecimiento por haber participado en esta sesión. Nos vemos la próxima semana. No da tiempo para la ronda de preguntas, además de que obviamente la sesión ha sido grabada. Muchísimas gracias una vez más y nos vemos la próxima semana. Hasta pronto.